Listo. Gracias, buenas noches a todas, a todos. Vamos a terminar este módulo relativo a otras nulidades. El día viernes dimos las nulidades por violación al principio de laicidad, con una idea, ¿no? De qué significa la laicidad, las sociedades laicas, la ética de los laicos. Y hoy vamos a ver lo relativo a la violencia generalizada, cómo acreditarla. La cuestión, recordarán el módulo relativo a la carga dinámica, creo que fue en esta edición del diplomado, digamos, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas cosas que se relacionan con la carga dinámica para las cuestiones de violencia generalizada, algunos elementos, ¿no? Normativos, y luego un asunto relativo a los influencers, dos asuntos, uno que fue directamente nulidad y otro que fue una multa en línea, pero ambos relacionados con los efectos que puede tener en las elecciones y los criterios de determinancia, ¿no? Entonces, bueno, como tenemos bastante material que cubrir, vamos a comenzar. Voy a compartir aquí la presentación que va a acompañar la sesión. Tenemos, ¿no? Estos dos supuestos que vamos a analizar esta noche, ¿no? Voy a comenzar citando un estudio de Integralia, ¿no? Que se publicó en 2021 a propósito, es un informe ejecutivo, que se publicó a propósito de del proceso electoral de 2018. Luego se los voy a pegar aquí para que lo tengan. Digo, aquí lo que me interesa pues es hablar de manera general de la violencia en los procesos electorales. Entonces aquí les dejo el estudio completo. Ahorita solo me refiero a algunas cosas que se comentan, digamos, un resumen del resumen ejecutivo, ¿no? El proceso electoral 2021, de acuerdo con este estudio, pues el crimen organizado tiene intenciones. Yo no estoy diciendo que esté de acuerdo, en realidad no estoy de acuerdo con todo lo que dice el estudio, pero les presento lo que dice Integralia. Ya lo que yo opine en realidad no importa mucho, ¿no? Aquí nada más me interesa sobre todo para algunos números y este factor, ¿no? Que ha estado presente. Lo que vamos a ver en el expediente relativo a la elección de gobernador de Michoacán, cuestiones de tema probatorio y cuestiones de la determinancia que puede tener para una elección. Se anularon algunos municipios, pero no se anuló la elección a gobernador. Y ahorita vemos algunos elementos, tanto de prueba como de hecho, ¿no? Y cómo fueron conjuntándose y cuáles se acreditaron y cómo. Porque lo interesante a la hora de las nulidades, eso lo han visto durante todo el diplomado, ¿no? Es acreditar que lo que causa la nulidad haya acontecido, ahora sí que, como decíamos la clase anterior, más allá de toda duda razonable, ¿no? Porque es una consecuencia que supone invalidar los actos electorales válidamente celebrados. La consecuencia normativa en términos de derecho electoral más contundente. ¿Y qué sucede con el caso del crimen organizado, con las violaciones o la violencia más bien, ¿no? No solo es cómo las acreditas, sino cómo acreditas que fueron determinantes, que fueron sistemáticas, ¿no? Como para decir que una elección no tiene validez. Esto solo lo menciono, lo había comentado en la clase anterior, estamos hablando de la validez o invalidez de las elecciones con relación a esta interpretación nueva de la causal abstracta de nulidad, ¿no? Bueno, que ya no opera la causal abstracta y que entonces lo que hay que hacer pues, es esta declaratoria de validez o invalidez para darle el peso constitucional debido. Entonces, bueno, eso. Entonces, bueno, vamos, les decía, a este informe, más allá de las diferencias que yo puedo tener de los motivos del crimen organizado, ¿no? Porque dice el informe, y ya lo tienen ahí, ¿no? Lo que busca, ¿no? Controlar gobiernos locales para acceder a información privilegiada, obtener el resguardo de policías municipales, acceder a recursos públicos,
interfiere en procesos electorales mediante actos de violencia política, financiamiento de campañas, injerencia en procesos de selección de candidatos y actos de intimidación y coacción de votantes. No es eso, no estoy diciendo yo que no suceda, ¿no? Sino esto de buscar controlar gobiernos locales es como poner por encima al crimen de los gobiernos y no necesariamente sucede así. Solo lo digo como un paréntesis, ¿no? Como un comentario en donde reitero, finalmente para efectos de esto no importa lo que yo opine, ¿no? Solo doy los datos. El chiste es que en este resumen ejecutivo 2020-2021, para el proceso 2020-2021, Integralia contabilizó 239 incidentes de violencia política, que dejaron 179 víctimas mortales, entre ellos 36 aspirantes, candidaturas a cargos de elección popular, de los cuales 64% aspiraban a ocupar, presidencias municipales. ¿Pueden apagar sus micrófonos, por favor, para no... que tenemos por ahí alguien que tiene su micrófono abierto y se vicia el sonido, por favor. Entonces, bueno, eso, ¿no? Decía con relación a el proceso electoral, los márgenes de victoria. En 64% de los municipios donde se registraron asesinatos de aspirantes, candidatos a cargos de ayuntamientos, fueron más altos que el promedio nacional, ¿sí? Y bueno, se distribuye prácticamente igual por partido político. Eso no lo menciono, pero está en el informe, ¿no? No voy a hacer menciones a partidos políticos específicamente. Pero, pues, la pregunta, como vemos aquí en la diapositiva, es, a ver, permítanme un segundo, por favor, porque tengo aquí una cuestión. Perdón, es que necesitaba aquí arreglar una cuestión de mi equipo, y me levanté. Entonces, bueno, decía, de acuerdo con este informe de Integralia, el crimen organizado busca estas tres acciones, ¿no? Acceso a información privilegiada sobre las estrategias de seguridad pública que se implementan en el municipio en contra de sus adversarios, o sobre grupos económicos que operan en la región para instrumentar esquemas de extorsión y cobro de uso de suelo. Resguardo y protección de policías municipales para ampliar su margen de maniobra, ejercer dominio sobre mercados lícitos que operan en territorios, ¿no? Robo de combustible, extorsión, trasiego de drogas, tráfico de personas, secuestro y acceso a recursos públicos, ¿no? A través de la malversación directa de fondos, de la asignación directa de contratos para la construcción de obras e infraestructura, ¿no? Entonces, bueno, esas como algunas de las acciones a través de estrategias varias, ¿no? Todo esto, insisto, está en el informe. Pero bueno, entonces, violencia política, ¿no? Que incluye amenazas, secuestros, agresiones, asesinatos en contra de funcionarios y aspirantes a cargo de elección popular, sea para desincentivar o descartar su participación en procesos electorales, financiamiento de campañas mediante el uso de recursos de procedencia ilícita, control de selección de candidaturas, ¿no? Injerencia en el proceso de definición de candidaturas en el interior de los partidos políticos, pues para lograr, ¿no?, postulación de figuras que formen parte o estén vinculadas a organizaciones criminales, que esto pues, son un poco hipótesis, ¿no? Intimidación y coacción de votantes y operadores políticos, amenazas, ¿no?, que desincentiven la participación ciudadana, se puede dar a través de mensajes en lonas, espacios públicos, rumores informales, llamadas telefónicas. En 2011 en Michoacán sucedió así. Y violencia en casillas, ¿no? Actos violentos destinados a desincentivar la participación ciudadana, evitar la instalación de casillas, sea con bloqueos carreteros, etcétera, ¿no? Fueron muchos, y esto les recomiendo que vean el informe, porque fueron muchos y de distinto tipo los incidentes de violencia política en el proceso electoral que están ahí en el informe, ¿no? Entonces, esto para decir, fue un problema que estuvo presente en muchos municipios de la República
Y propiamente en el caso de Michoacán observamos bastantes problemas, ¿no? Que impactaron en la elección a gobernador, a la gubernatura, ¿no? Aquí lo importante es preguntarse si se acreditaron, a la hora de declarar la validez, si se acreditaron hechos de violencia en el proceso electoral, si fueron generalizados y determinantes para el resultado de la elección y si debía de adoptarse alguna medida preventiva. Primero vemos la diapositiva, luego paso a la sentencia. Las diapositivas, perdón. Algunas cuestiones generales, ¿no? Desde luego se trataba de un caso atípico. Los promoventes pues no presentaron evidencias directas para demostrar los actos de violencia que habían ocurrido o que decían habían ocurrido en distintos municipios. Es obvio que no se puede presentar evidencia directa, ¿no? Entonces, ahí hay que recurrir a otro tipo de cuestiones para garantizar la integridad de las elecciones, ¿no? O sea, considerar en qué casos donde se alega la presencia de grupos armados se deben flexibilizar las cargas probatorias, generar presunciones o inferencias que confirmen los hechos sin exigir pruebas directas, ¿no? Y se vincula, seguramente ustedes han escuchado hablar de este término, ¿no? Con el concepto de integridad electoral, ¿sí? Que es un concepto, ¿no? Que tiene que ver con el ciclo electoral, ¿no? En un contexto de desconfianza, ¿no? Porque lo saben más o menos, ¿no? La democracia político-electoral, que es una dimensión de la democracia a la que nos interesa ahorita, depende de una estructura institucional formal de un país, ¿no? Si las instituciones formales, tribunales, institutos electorales hacen cumplir los acuerdos, se conducen con rectitud, cumplen las leyes de manera efectiva, fortalecen la confianza de la ciudadanía y su adhesión a las normas cívicas. Cuando no se dan estas condiciones, el nivel de confianza en la ciudadanía, en la legalidad, en la legitimidad de los tribunales constitucionales llega a ser mínimo, ¿no? Vinculado con la idea de la cultura política, unas relaciones, definición de Dieter Nolen, ¿no? Relaciones que surgen entre instituciones, actores políticos, la ciudadanía, que se concretizan en comportamientos, valores, símbolos, normas compartidas por los miembros de una sociedad. Es un elemento primordial de la cultura política, la confianza, para que las reglas, las instituciones, los actrices, actores, dependen en cierta medida de la confianza que existe entre individuos, personas e instituciones. Y desde luego, esto implica la lucha contra las prácticas públicas que promueven la desconfianza, comportamientos que generan desconfianza o fomentan una cultura política antidemocrática. Entonces, es importante hacer hincapié, ¿no?, en la relación que existe entre la confianza y la democracia. En América Latina, y yo no diría que solo es en América Latina, en realidad diría que en el mundo ahorita se vive una desconexión entre la ciudadanía y las instituciones públicas, en distinto nivel, a distinto grado y de distinta forma que se materializan, ¿no? Pero en desconfianza que tiene un efecto negativo en la aceptación del régimen democrático como lo entendemos. Es otro asunto, pero pues hay distintas maneras de entender la democracia, como las ha habido a lo largo de la historia, y de materializarlas también, ¿no? Pero bueno, el chiste es que desde la parte normativa institucional, pues hay un régimen que incluye la elección, ya lo saben, ¿no?, de las y los gobernantes por métodos democráticos, y que las instituciones encargadas de decisiones públicas tomen en cuenta a la ciudadanía. En México ha habido una pérdida de confianza importante en el régimen democrático, ¿sí? Con datos del Latino Barómetro, ha fluctuado, porque de 2016 a 2017 pasó de 48 a 38, pero recuperó un poco luego de los procesos electorales de 2018 la confianza en la democracia para posicionarse nuevamente en 47, 48%, ¿no? Que no deja de ser menos de la mitad de la población, ¿no? Pero bueno, entonces la pérdida de confianza en el régimen democrático se refleja en aceptación por parte de la ciudadanía de gobiernos autoritarios, en donde no haya negociación entre los poderes. Las circunstancias de violencia alientan esto, ¿no? Y es lógico.
yo veía hace ratito un documento de lo que sucede en la Sierra de Zacatecas, Fresnillo y más arriba, ¿no? Muy cerquita de la ciudad de Zacatecas, en donde personas que durante mucho tiempo fueron desaparecidas, pueblos fantasma, literalmente, y ahí aparecen las fotos, ¿no? Es natural, ¿no? Es obvio, es lógico que esas personas, al sentirse desamparadas, desprotegidas, pues lo que prefieran es un orden que les garantice lo mínimo, que es porque literalmente fueron desplazados de sus hogares, ¿no? O sea, llegaban los comandos y les quitaban lo poco que tenían, ¿no? Es obvio que ahí el depósito que hay en la democracia, pues, sea mucho menor. Entonces, esta falta de confianza, ¿no? Afecta a todas las instituciones públicas, incluyendo las electorales. Entonces, en un plano paralelo a la confianza entre las personas y las instituciones están las que nos tenemos unas a otros, ¿no? También un problema de cultura política, de confianza interpersonal, que va minando estas prácticas, ¿no? Sea de violencia, sea de la injerencia indebida. Recordarán que el día viernes mencioné la idea de la injerencia indebida de actores políticos, ¿no? Que no tendrían por qué tener un interés en los resultados electorales, un interés legítimo, ¿no? Nosotros podemos tener un interés legítimo, hacer parte de nuestra conversación cotidiana como ciudadanas y ciudadanos, nuestras preferencias por los motivos y por las razones que decidamos. Y en la esfera pública se debate, en los medios de comunicación, en los periódicos, en Twitter, en Facebook, y hasta ahí no hay mayor problema. Vuelvo a la idea de los elementos de validez y de existencia de los actos jurídicos y de los contratos sociales, en términos más amplios, ¿no? Si esa voluntad se ve quebrantada, sea por coacción, índole religiosa o violenta, o sea por una influencia indebida de personas que acceden a la esfera pública en tiempos prohibidos, entonces tenemos, ¿no? No solo un indebido funcionamiento del quehacer institucional o de las relaciones de cooperación recíprocas, la confianza está basada en que las otras personas van a cooperar con nosotros. Si se rompe desconfianza, más aún cuando al romperse no hay una respuesta estatal deseada o deseable. Lo cual no quiere decir que se vayan a anular automáticamente las elecciones, ¿no? Quiere decir que hay factores, ¿no? Que se deben de analizar con relación a esto, ¿no? Entonces, bueno, en un contexto de desconfianza hacia las instituciones como el actual, incluyendo las electorales, de vínculos interpersonales débiles, ¿no? Es que se ha emprendido o se ha tratado de analizar el concepto de integridad electoral. Lo voy a definir, ¿sí? Para después ver cómo esto permite en los hechos el análisis de la prueba contextual, en donde, derivado de circunstancias, como ya había dicho, obvias, es muy difícil, cuando no imposible, a llegar a las juzgadores de los elementos de prueba necesarios para decir hubo violencia generalizada, a pesar de que lo hubo, de que la hubo, ¿sí? Entonces, la integridad electoral se vincula con la concepción democrática de las elecciones, ¿sí? Son compromisos internacionales, normas aceptadas, respaldadas en convenciones, tratados y protocolos. Esto es importante porque en contextos de violencia muchas veces las autoridades electorales tienen poco margen de maniobra, ¿no? Además de organizar las elecciones por parte del Instituto Nacional Electoral, ¿qué más podrían hacer en todo caso para garantizar, si es que tal cosa se puede, la no presencia de grupos armados o la no injerencia de grupos con capital social, económico, político, que mermen la idea de la formación de vida de la voluntad colectiva, en cualquiera de sus tres vertientes que analizamos, ¿no? Y digo, son ejemplos que se han dado, pero en realidad podría haber otras prácticas, ¿no?
grupos empresariales, esa parte todavía no sé por qué, ¿no? No se ha estudiado como mucho la injerencia de las oligarquías que pueden tener en una elección, que tienen intereses manifiestos, ¿no? En la igual selección de candidaturas, ¿no? Candidatos que sean portavoces, habría un conflicto de intereses evidente, ¿no? Entre unos y otros. Entonces, esa parte creo que todavía no está como lo suficientemente analizada. Ni, no es culpa del tribunal, ¿no? No está necesariamente impugnada, si es que sería posible impugnarla y sería interesante. Pero bueno, entonces, esto solo para decir, estos son ejemplos de cuestiones que pueden poner en cuestión, que pueden poner en duda la integridad electoral como un todo, como un conjunto de prácticas, de ideas, de relaciones, de confianza y de cooperación. Pero bueno, regresando, esto nada más para la conceptualización, ¿no? Regresando a la gubernatura de Michoacán, pues vamos a, decía, ¿no? La cuestión de la prueba contextual, la prueba de contexto, como parte del derecho, ¿no? Derecho a la prueba, el deber de la exhaustividad de las autoridades jurisdiccionales en casos complejos. En este caso, decía, para garantizar la integridad de las elecciones, en el expediente que estamos viendo, se consideró que en casos donde se alega la presencia de grupos armados, hay que flexibilizar las cargas probatorias, generar presunciones o inferencias que confirmen los hechos sin exigir pruebas directas. Como saben ustedes, una inferencia es un ejercicio que establece un nexo causal, pero de probabilidad entre un hecho y otro, como las inferencias estadísticas. Bueno, si la muestra está bien hecha, entonces podemos pensar que el universo se va a comportar de esta manera. Si las tendencias que reflejan las encuestas se mantienen, entonces esto, ¿no? O a mayor presencia de esto, entonces esto, cuando hay relaciones entre variables. Aquí es algo parecido, ¿no? Una serie de hechos que hacen que posiblemente o muy probablemente, muy probablemente hayan sucedido en un grado tal que perjudican el resultado de la elección, pero es otra vez, es una inferencia. Eso, teniéndolo en mente, va a ser también importante a la hora de hablar de los influencers, ¿no? Y del criterio que siguió la sala superior para determinar o no su, valga la expresión, su influencia, su determinancia en los resultados. Hay una línea que se ha construido con relación a esto, y que desde luego no es una línea recta, digamos, ha tenido sus divergencias. Ya habíamos platicado alguna vez de la nulidad de la elección en Jerecuaro, ¿no? No, sí. No, es que no es en Jerecuaro. Bueno, es en Guerrero, ahorita se me olvidó el nombre del municipio de Guerrero, en donde fue por violencia política de género, pero no fue Jerecuaro, porque ese es en Michoacán. Pero bueno, el chiste es que hay una inferencia, por ejemplo, ¿no? Una inferencia de ciertas violaciones sin atribuir una culpabilidad objetiva, subjetiva, pero ciertos elementos que nos permiten hacer una inferencia de esto vulneró condiciones de equidad en la contienda, ¿sí? Acá sucede algo parecido, pero con un resultado distinto. Entonces, la parte actora, voy a avanzar en la presentación, la parte actora ofreció una serie de pruebas que decía indirectas, ¿no? O sea, quienes impugnan el resultado de la elección, que obviamente son los partidos que perdieron la elección, ¿no? Ofrecen notas, videos para acreditar la existencia de un contexto de violencia generalizada, presencia del crimen organizado, coacción del voto, intimidación y concreción de delitos como privación de la libertad de las y los representantes de casilla. Entonces aquí, el análisis contextual, como parte del derecho de la prueba, decía del deber de exhaustividad de las pruebas jurisdiccionales en casos complejos, no está en el ordenamiento, sino que forma parte de un análisis integral de la controversia y en determinados aspectos se trata de hechos notorios. Por ejemplo, es un hecho notorio que la violencia ha sido un factor que ha aumentado en términos dramáticos en los últimos, que son de 2007 para acá, 17 años, 16 años.
¿no? Es un hecho notorio. No necesitamos probarlo, es algo que se sabe, ¿no? Y que está muy estudiado, ¿no? Que lo vemos en los medios de comunicación, que lo vemos en las calles, ¿no? Entonces, en algunos casos son hechos notorios. Es un hecho notorio que hay grupos del crimen organizado que operan en Michoacán y que tienen una raigambre especial. Tanto así que hubo ahí una figura rara en el sexenio anterior de un coordinador, algo así, comisionado para la seguridad, sin un sustento jurídico, eso no importa, o sea, sí, claro que importa, ¿no? Pero me refiero solo al hecho, porque había una situación específica de violencia. Es más, el primer operativo, desafortunado como fue y todo ha sido desafortunado desde entonces, pero el primer operativo conjunto para enfrentar el crimen organizado en 2007 fue en Michoacán. Entonces, es un hecho notorio que ha habido situaciones de violencia específicas, ¿no? No entendidas y lo que sea, pero la violencia ahí está. Ahí surgieron grupos de autodefensa, doctor Mireles, ¿no? Y así muchas otros grupos, ¿no? Eh, bueno, entonces ahí hay hechos notorios, ¿no? Ahora, también se refiere en esta prueba contextual, de acuerdo con la sentencia, a circunstancias fácticas en las cuales se sitúan los hechos base de la pretensión de las partes, es decir, anular la elección por la presencia de violencia generalizada, y que permiten generar otra vez inferencias válidas. Y en su caso, exonerar o redistribuir las cargas al momento de valorar el acervo probatorio. Recuerden esto, la carga dinámica que vimos, ¿no? Creo que sí fue en este diplomado, no sé si en esta edición, me parece que sí, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de los derechos humanos, este tipo de análisis permite identificar la existencia de situaciones, de condiciones de riesgo, de vulnerabilidad, desigualdad estructural o de violencia. Particularidades ambientales, o sea, no es nada más la violencia per se, ¿no? No es nada más que para la violencia haya la importancia, la necesidad de la prueba contextual. Inclusive la sentencia menciona, ¿no? Situaciones tales como o sea, en donde resulta particularmente importante entender el contexto, las elecciones en los municipios de usos y costumbres, por eso se ordenan, por ejemplo, periciales antropológicas, para saber bajo qué contexto operan ciertos conflictos, ciertas normas, y si debe de prevalecer un orden normativo interno y por qué. ¿Sí? Entonces, desigualdad estructural, violencia, particularidades ambientales, contextuales que de manera diferenciada impactan a personas o colectivos. Y desde luego, la necesidad de adoptar medidas para la protección reforzada o especial de personas implicadas en el proceso. Ya ha habido antecedentes de personas que encontrándose en situaciones de riesgo piden su derecho a votar en una comunidad a la que no pueden regresar. ¿Sí? Respuestas del INE, respuestas de la autoridad electoral. No lo menciono, nada más, no entro en ese asunto porque no se trata de nulidades ahí, sino de personas a las que les hacen efectivo su derecho de votar bajo condiciones difíciles, digamos, ¿no? Pero bueno, contextos de violencia. Entonces, la valoración contextual permite distinguir entre situaciones o circunstancias en donde se desarrolla un proceso electoral, ¿no? Condiciones macropolíticas, estructurales, que no requieren un estándar probatorio estricto, porque basta con que se constate la ocurrencia de hechos públicos y notorios o conocidos en términos de un estándar general, ¿no? A partir de la noción de la persona razonable en tales circunstancias. De otros aspectos que, desde luego, explican a partir de tales condiciones generales su incidencia específica, pero que para otros casos requerirían mayor evidencia y un estándar de prueba más alto. Entonces aquí estamos hablando de un estándar general que permite situar el caso dentro de un contexto particular, sin el cual las conductas o circunstancias analizadas importarían poco, ¿no? Insisto, como generalidad. O sea, aquí es cómo lo acreditamos. Es la idea del contexto, de la prueba contextual, que exige un estándar probatorio distinto, en donde situamos el caso en contextos particulares. Sin estos contextos, las conductas perderían o modificarían su racionalidad
Y entonces las razones y las situaciones que las explican, no las podríamos conocer. Esto, no obstante, no quiere decir que se traduzca en la atribución directa o inmediata de las responsabilidades. Es como, claro, pues es Michoacán, ¿no? No tengo que probar nada, entonces, ¿no? Es Michoacán, ya sabemos que es violencia, y entonces basta con decir, oye, fue un contexto de violencia generalizada, y entonces hubo inequidad porque hubo presencia del crimen organizado. Es un hecho notorio que hay presencia del crimen organizado, ¿sí? Y por lo tanto lo invoco para que anules la elección. No basta con eso. Hay que decir, obviamente, violencias concretas y ver la magnitud en todo caso, sin que se exija una prueba directa, ¿no? A lo mejor en un escrito de protesta no aparece, a lo mejor en un encarte no aparece, pero sí hay testimonios por un lado, ¿no? Hay notas periodísticas por otro, que como saben tienen un valor probatorio no pleno, pero que en su conjunto pueden ser valoradas tanto en el contexto en el que suceden, como ser esta serie de indicios que nos permiten arribar a una conclusión. En el derecho penal, por ejemplo, dicen que la prueba reina, la prueba madre, son los indicios. Antes era la confesional, pero sabemos, y justamente fue o es Día en contra de la tortura, ¿no? Una práctica que, de acuerdo con la ONU, continúa siendo, ¿no? Y en México, desafortunadamente, hemos tenido, digo, en México y en el mundo, lo dice la propia ONU, ¿no? Con este supuesto combate al crimen organizado, se han legitimado muchas prácticas, tales como el arraigo y bueno, distintas formas de tortura. El chiste es que el derecho penal era la prueba madre, pero se ha ido perdiendo su solidez, su eficacia probatoria por todas las prácticas en medio a la hora de arrancar confesiones, ¿no? Pero la prueba de pruebas entonces son los indicios, es un pedacito aquí, otro acá, una declaración, ¿sí? Un cabello, un casquillo, dependiendo de lo que haya sucedido, claro, ¿no? Una reconstrucción, como si fuera un rompecabezas, que sumada me puede dar con un grado de probabilidad alta, más allá de toda duda razonable, por eso lo mencionaba para aquí, la ocurrencia de hechos que podrían haber afectado el resultado de la elección y que sin la presencia de estos, el resultado hubiera sido otro, ¿sí? Entonces es la ocurrencia de un hecho X, primero que todo. Que ese hecho X o esa serie de hechos X hayan acontecido en un lugar determinado, produciendo determinados efectos, en donde por el contexto en el que se vive, por las circunstancias que se padecen, sea particularmente relevante. Obviamente aquí estamos hablando de nulidad de la elección, no de nulidad en casilla, que tiene efectos distintos. Presencia de manifestantes, de violencia, ¿no? Que puede suceder en una casilla, es causal de nulidad en casilla, pero acá de manera generalizada, ¿no? Y que esa generalización no se pueda sino inferir por hechos probatorios o por hechos circunstanciales, por declaraciones, por notas periodísticas, por videos, de los cuales a veces ni siquiera se tiene un testigo de, bueno, es que el representante de la casilla lo filmó, ¿no? Sino pues apareció en las redes sociales, tiene un problema de autenticidad en principio porque pues, los videos pueden ser editados, entonces hay que concatenarlo con otra prueba, como dicen los abogados, adminicularlo con otra prueba, ¿no? Un video por sí solo, pues es un documento, ¿no? Privado, que está sujeto en todo caso a una pericial, pero si a ese le son, no, pues es que, y también un audio, ¿no? Que salió por ahí, que nos hicieron llegar, luego la declaración de otra persona, el hecho notorio de la violencia persistente desde 2007 y desde luego desde antes, pues no por nada se ordenó ahí el operativo, ¿no? Por otras razones también, pero también porque había una violencia creciente, ¿no? También es innegable, ¿no? Más allá de lo desafortunado que fue y que ha sido toda la guerra contra el narcotráfico, ¿no? De la que yo me declaro completamente, o sea, no puedo ser neutral, yo estoy totalmente en contra de eso, ¿no? Y todas sus derivas. Y cualquier gobierno, sea Guardia Nacional, sea Policía Federal, sea Ejército, Marina, cualquier cosa, ¿no? Bueno, no importa eso. El chiste, pues, es que
se invoca pues el hecho notorio y se tiene que probar. Iliatenco, sí, gracias, perdón, es que no estaba viendo la, la pantalla, sino la presentación, ¿no? Iliatenco Guerrero, en donde hubo circunstancias, ¿no? Y hubo una valoración de contexto de, bueno, cómo son las relaciones sociales, políticas aquí y por qué tiene importancia específica la violencia política de género eh, y esas expresiones, ¿no? Y el lugar en donde estaban los mensajes. Entonces aquí es un ejercicio de intelección similar, ¿no? Entonces, no basta la mera afirmación de que un acto se inscribe en un determinado contexto o que un determinado contexto existe para que automáticamente se reviertan o se flexibilicen las cargas argumentativas o probatorias, ¿no? Para generar inferencias presuntivas válidas. La determinación del contexto no depende de la narrativa manifestada por las partes, no depende de cómo lo expongas, porque son hechos públicos, conocidos, asumidos de manera general por la sociedad, pero la narración, en tanto más coherente sea la narración de la hipótesis presentada por las partes, más elementos existen para que se considere por parte de la autoridad jurisdiccional. Inclusive, y esto lo estoy citando de la sentencia, ¿no? La flexibilización de las cargas probatorias se justifican en la coherencia narrativa de los argumentos, en la medida en que explican plausiblemente cómo es que un determinado contexto puede generar presunciones válidas con relación a los hechos del caso. Porque no podríamos pensar que el mero hecho de que exista violencia, por más que sea generalizada, por más que sea evidente, por más que sea de muchos años, tenga una influencia directa en la elección, ¿sí? Sino que entonces esto se tiene que conjuntar con la valoración de la integridad electoral a la que me referí. Y el estándar para medir la integridad electoral depende de varios factores, internos y externos, como tenemos en la presentación, ¿no? Los factores internos o endógenos a los procesos electorales son aquellos que surgen en el ámbito específico de las elecciones. No existen al margen del proceso electoral para que puedan afectar la credibilidad, la autenticidad y la validez de las elecciones y desencadenar situaciones de violencia electoral. Algunos de ellos está la deficiencia de la legislación electoral, la cuestión institucional a la que me referí, en la integridad electoral, ¿no? Problemas del sistema electoral en sentido estricto, indebida regulación de los procesos sancionatorios, parcialidad de las autoridades electorales, o sea, problemas que la propia legislación, el propio actuar de las autoridades electorales genera. Parcialidad, ausencia de vías de impugnación, irregularidades en la organización de la elección o relativas al financiamiento, etcétera, ¿no? Que tenemos aquí, insisto, algunos de ellos. Y, desde luego, factores externos, es decir, que ya no son cuestiones ni normativas ni de atribuibles, digamos, a la autoridad electoral, sino condiciones socioeconómicas desfavorables, exclusión política y social, estructurales, ¿no? Conflictos vinculados a cambios de dinámica de poder, discriminación y violencia de género, actores armados no estatales, crimen organizado, violaciones de derechos humanos, etc. Entonces, la violencia electoral, como ven, se manifiesta como un fenómeno multifactorial y se suele medir o analizar a partir de escalas o niveles que abarcan desde incidentes menores sin grandes consecuencias en el electorado hasta situaciones generalizadas de violencia. No necesariamente la tensión o incidencia de grupos genera violencia electoral a gran escala o de manera generalizada, ¿sí? Solo puede estar localizada o focalizada, o sea, puede existir, pero solo focalizada en ámbitos especiales particulares. Entonces, no es razonable proyectar automáticamente sus efectos de la misma manera en todo el territorio o circunscripción electoral, sobre todo porque Michoacán, en el caso, no digo, hay muchos estudios empíricos sobre la violencia en Michoacán, pues, bueno, y la violencia de la delincuencia organizada, ¿no? Opera distinto en cada entidad. No es lo mismo la violencia de Zacatecas que la de Michoacán, que la de Tamaulipas, que la de Ciudad de México, que la de Colima, que la de Guerrero, todo el país está, ¿no? Pero cada una tiene sus lógicas, ¿no? Lógicas territoriales, inercias de muchos años, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es que
no se pueden hacer inferencias absolutas respecto de que esa presencia tenga el mismo efecto, inclusive en una entidad para una elección de gobernador. ¿Sí? Bueno, entonces voy a dejar de compartir la presentación para ver algunas cuestiones de la sentencia, ¿no? La proyecto acá. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, bueno. Entonces vamos con algunas cuestiones acreditadas con relación a las pruebas, ¿no? En ciertos municipios, ¿sí? Aquí dice en este municipio, ¿no? La Huacana. Entonces, una nota periodística con una denuncia y el contenido de la nota, ¿sí? En el municipio de La Huacana, Michoacán, delincuentes obligan a los ciudadanos a votar públicamente y aquí una denuncia al presidente del Consejo Distrital. Otra nota periodística en donde otra vez en este mismo municipio les piden que voten a favor de un partido. Ahí dice cuál, yo no voy a decir nada, ¿no? Nota periodística, compra de votos, intimidaciones en los comicios de Michoacán. Aquí va diciendo, ¿sí? Primero, que estos candidatos sufragaron bien, o distritos federales, lo que reportan autoridades electorales, ¿sí? Y refiere que presuntos delincuentes privaron de la libertad a un ciudadano, lo obligaron a marcar las boletas antes de la instalación, otra vez, ¿no? En una casilla, seguimos en este municipio, ¿sí? Luego acá, dos candidatos igualmente, ¿no? Que pelean voto por voto. Esto es nada más, ¿no? Notas periodísticas. Y la referencia a cada una, ¿no? Mismo acá, ¿sí? Aquí, por ejemplo, civiles armados marcan boletas en favor de un partido político, denuncian delitos electorales, ¿sí? Y aquí lo mismo, 25 carpetas de investigación, compra de votos, coacción de votos, robo de urnas. Bueno, así, y en otra región Purépecha, Mazahua, impidieron la instalación de 89 casillas, otras notas periodísticas, o sea, muchas notas periodísticas que daban cuenta de esto. Nota en Facebook, lo que les decía, ¿no? En sesiones generales del Instituto Electoral de Michoacán, ¿sí? Se denunció que estas secciones había hombres armados, ingresaron a las casillas, se llevaron material electoral. Bueno, toda la relación de pruebas, no me voy a detener en cada una porque no terminamos, ¿no? Pero como ven, la mayoría son notas periodísticas, publicaciones en redes sociales, Facebook, por acá tenemos unas de Twitter, ¿no? Videos que suben a YouTube por parte de medios de comunicación, pero que luego los medios de comunicación no es que ellos los hayan tomado, se los hacen llegar, ¿no? O los retoman para su nota. Han visto ustedes medios de comunicación que dicen, se reporta tal y en realidad relatan lo que se ve en un video que una persona toma desde su celular y lo sube a redes sociales, o lo comparte en grupos de WhatsApp y llega a redes sociales, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, mismo, ¿no? Entonces, notas sin referencias de fuente, y así, ¿no? Vamos avanzando en todas estas rápido, ¿no? Luego vienen unas cuestiones de pruebas supervenientes en las que no me voy a detener, ¿sí? Pero que tienen una cierta importancia en el asunto por la admisibilidad y lo que trataban de probar. Pero aquí nada más es, ¿no? Porque la cosa es que las exhibe posteriormente, ¿no? A la presentación de los asuntos y hay un pronunciamiento con relación a esto. Pero aquí lo que me interesa es, primero, hay un pronunciamiento por parte del tribunal responsable que había declarado la validez de la elección. Y aquí, valoración de pruebas, dice, ¿sí? Los indicios. Esto que les comentaba, así como en el derecho penal, hay muchas cuestiones que nos pueden servir, ¿no? Para hablar de la reconstrucción, cuando la reconstrucción de los hechos, en este caso de criminalidad,
que lleven a una consecuencia de anulación, por eso decía, más allá de toda duda razonable, que generen presunciones, ¿sí? Entonces, se trata de indicios, lo que pasa es que son piezas, ¿no? Que vinculadas con otras cuestiones pueden dar un resultado cierto o hacer una inferencia válida que nos permita hacer una generalización. ¿Desde cuándo se ha detectado la intervención? Sí, es que, a ver, esa es una pregunta interesante, ¿no? Pregunta Marco Antonio Aroste y Alfaro, ¿desde cuándo se ha detectado la intervención del crimen organizado en elecciones? Yo no tengo la respuesta. Sí hay denuncias y el hecho notorio es que hay presencia del crimen organizado, pero no necesariamente de que incida y en todo caso cómo incide. Entonces, yo no sé en realidad qué tanto, hay mucha tradición, digámoslo así, de grupos armados, no necesariamente delincuencia organizada o crimen organizado, que en algún momento intentan robar una urna o que hay incidencias delictivas en una casilla, pero tanto como para una elección de una gubernatura, la verdad es que no sé, no tengo el dato, inclusive no solo para, o sea, no solo para decir hay presencia del crimen organizado, sino que esto tiene efectos en la elección, que es lo que nos importa aquí, ¿no? Entonces, intervienen y qué tanto intervienen y qué tan determinantes de intervención a nivel territorial, ¿sí? Otros medios de prueba, ¿no? El alto riesgo de ser víctimas de delincuencia. O sea, primero para decir, hay un contexto de violencia, y aquí, ¿no? Notas del Departamento de Estado de Estados Unidos, en donde se incluye Michoacán, ¿sí? Entonces, son elementos de fuentes oficiales que no están en controversia, pero para saber que es una violencia generalizada. Otra vez, después es, ¿y cómo esto tiene que ver con la elección? Por eso dice aquí que son ineficaces. Bueno, estas irregularidades, ¿cómo las trasladas al proceso electoral? Pues sí hay violencia. Eso no tiene que ver con la elección, ¿sí? A más B no necesariamente es igual a C, ¿sí? O más bien A más X no necesariamente es igual a C. Tengo que probar X. Y X es, ¿no? En este caso, lo que hay que demostrar, ¿no? La incógnita es, bueno, cómo la presencia de la violencia se traduce en una manipulación, un resultado incierto de la elección. Aquí dice, pues no lo logran, ¿no? Igual aquí, ¿sí? Fíjense, hay en algunos casos no solo notas, sino editoriales. Eso hay que tener cuidado, ¿sí? O sea, vamos a diferenciar una nota periodística que da cuenta, una narración de unos hechos en tal lugar, aconteció tal cosa, y otra que vienen en los periódicos, y con ello no invalido el contenido, solo digo, para eficacia probatoria, no es lo mismo una nota que dé cuenta de algo, ayer se robaron, no se robaron, no, pero ayer se robaron un coche afuera de mi edificio, bueno, hay una nota, no se robaron, no, pero hay una nota que dije, si el día, que fue? Domingo 25 de junio, unos sujetos robaron un vehículo marca tal. Está dando cuenta de un hecho. Otra cosa es que yo escribiera, o alguien escribiera una editorial y que dijera, están imparables los robos de automóviles en la colonia Parque San Andrés, etcétera, ¿no? Esa es una opinión editorializada que tiene una intencionalidad y a lo mejor se basa en hechos, pero no es lo mismo para efectos probatorios de, pues sí, pero eso es un testimonio, una opinión que no da cuenta de que algo haya acontecido necesariamente, ¿sí? Entonces, son tipos de notas diferentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Un título que ya de por sí ahí nos da cuenta. Digo, yo no estoy defendiendo nada, solo digo un título que ya nos da cuenta de que pues ahí hay más una opinión, sin invalidar que pueda haber hechos que ocurran, pero que no prueban hechos en particular que vinculen
la situación A, violencia, con el resultado C, elecciones. Y entonces la incógnita no va. ¿Sí? Y aquí el término, ¿no? Mafiocracia. Obviamente en la esfera pública esto es tesoro molido para quienes quieren, quienes buscan una cierta resonancia, digamos, ¿no? No estoy diciendo que no haya. Desde luego aquí vemos números, ¿no? Impactantes, tristísimos, terribles, pero de pronto este tipo de vocablos, ¿no? Pues son más editorializados que otra cosa. De ahí no podemos inferir nada, ¿no? Entonces, aquí otras, ¿no? Notas periodísticas, etcétera, ¿no? Entonces, hay situaciones generales. Está en Michoacán, hay violencia, ¿no? Bueno, y otras notas. Ya aquí me voy un poquito más rápido, ¿no? Entonces, aquí sí, los pronunciamientos del Tribunal de Michoacán, la votación en lugares, ¿sí? Los márgenes de victoria es poco frecuente. No quiere decir que no pueda pasar, pero es poco probable, ¿sí? Que haya, y ustedes lo saben bien, muchos de ustedes que son funcionarios electorales saben bien, ¿no? Que haya casillas o que haya regiones en donde sí puede pasar, pasó en 18 con la elección presidencial, pero en donde la votación, la diferencia entre el primero y segundo lugar sea más del 80%, es anómalo, ¿sí? Lo cual es un indicio que se vincula aquí con otra cosa, ¿no? Entonces dice, ¿no? Más allá del efecto procesal de que la cuestión no fue cuestionada por la parte actora, ¿no? Que señala que la irregularidad, la atipicidad, es que en municipios de presencia del crimen organizado, un partido pasó a tener una votación del 28 al 73%. Esto puede ser una consecuencia del crimen organizado, puede ser, pero hay que demostrarla, porque puede ser otra cosa. Puede ser, lo digo como hipótesis, ¿no? Que haya una alta aprobación del partido del gobierno federal, que también puede pasar. Entonces, bueno, aquí no hay una controversia directa, ¿no? De la valoración que hace el tribunal responsable, o sea, de los medios probatorios, ¿no? Dice, expone argumentos genéricos, circulares, autorreferentes, no logra construir una argumentación lo suficientemente convincente para considerar que la probabilidad que debe considerarse prevaleciente respecto a otras hipótesis posibles y más plausible, ¿sí? ¿Por qué ganó si primero tuvo 28 y luego tuvo 80? Pues bueno, puede ser muchas circunstancias. Insisto, ¿no? Puede ser voto de castigo, puede, ¿no? En Michoacán, puede ser que están más convencidos de la labor del gobierno federal, puede ser, ¿sí? Puede ser inclusive que la misma presencia del crimen organizado ya tan larga haga que existe un rechazo muy grande al partido que gobierna en ese momento. Entonces los porqués son varios. Y no se puede inferir que solo el único probable sea la presencia de crimen organizado, ¿no? Entonces eso es importante para decir contexto y relación del contexto con los hechos, ¿no? Bueno, aquí otros eventos, sí, de violencia. Y aquí voy a avanzar así rápido, ¿no? Aquí solo me interesaba ver como todo el cúmulo de pruebas, los indicios, ¿sí? Y lo que me interesa después es lo que dice la sala superior, ¿no? Aquí, otra vez, aquí hay elementos contextuales coherentes con la narrativa de la parte actora. No comparte la afirmación de la sentencia, decía que tales pruebas no se relacionan con los planteamientos. Entonces vamos a esta, ¿no? Denuncias, coacción de voto, robo de urnas, notas periodísticas, elementos contextuales y circunstancias de modo, tiempo y lugar que apuntan a la incidencia de delitos relacionados con factores internos de la elección. Recuerden la diapositiva, ¿no? O sea, factores no exógenos a la norma electoral, sino de
contextos estructurales, ¿no? Compra de votos, coacción, roba de urnas, o sea, no atribuibles a la normativa o a las instituciones. Y aquí distintas notas, ¿sí? Entonces, aquí sí, estas consideraciones nos permiten analizar el contexto de violencia electoral. Y entonces, de ciertos municipios, ¿no? En La Huacana, hechos específicos, ¿sí? Estas notas hacen referencia a esta comunidad, compra de votos en Tarímbaro, específico la casilla 140, nota periodística. No fueron controvertidos específicamente por la parte actora y de su contenido se advierten elementos que se relacionan con los hechos denunciados. El tribunal no debió de analizarlos aislada exclusivamente, sino analizarlos en todos sus elementos conceptuales para valorar la necesidad de pronunciarse en ese sentido. ¿Sí? Otra vez, las notas no implican tener por acreditadas las regularidades en lo individual. Hay otros medios, ¿no? Entonces, bueno, aquí, y cada prueba, aquí sí se va cada prueba, ¿no? Obviamente, estas notas, ¿no? Son editoriales, como les decía. Su cuenta personal, expone temas que trata una entrevista con un periodista. Y entonces hay una razonable relación de un contexto, señalamientos y hechos de violencia que se pueden atribuir al crimen organizado. Entonces, aquí hay otros señalamientos, ¿sí? Por parte de la Comisión Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que significa, ¿no? Todo el marco normativo. Entonces, en ese caso, hay elementos contextuales suficientes para considerar que en el estado de Michoacán hubo diferentes hechos y señalamientos de violencia que se pueden atribuir a personas relacionadas con el crimen organizado. Y eso también nos puede hacer presumir que hay dificultades probatorias. Entonces, pues la perspectiva de derechos humanos quiere decir flexibilizar estándares o cargas procesales. ¿Sí? Y aquí otra vez, ¿no? Todo el análisis de ciertos hechos, de ciertos eventos, en algunas casillas, en algunas secciones electorales, porque aquí lo que me interesa es que el resultado al que llega a las salas superiores, hubo municipios en los que sí, la presencia del crimen organizado está acreditada plenamente, la violencia igualmente, y entonces se anulan algunos municipios, pero no se anula la elección, ¿sí? Entonces, bueno, aquí otros hechos específicos, ¿sí? En La Huacana, que ya lo hemos citado varias veces, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? En efecto, no se advierte que existe una irregularidad o afectación generalizada que impacte los resultados o autenticidad de la elección, pero es necesario que se identifiquen aquellos hechos que, aún siendo probados, sean irregulares, para que adopten medidas eficaces para prevenir que se reiteren en procesos electorales posteriores. Porque si recuerdan, partimos también de la pregunta de, bueno, y esto en todo caso, puede haber forma de prevenirlo y cómo no. Entonces, bueno, seguimos toda la argumentación, ¿sí? Y vamos otra vez, ¿no? Seguimos con pruebas indiciarias, circunstanciales, que es a lo que hemos dedicado el asunto, ¿no? Y entonces, bueno, de todo esto, ¿sí? No hay elementos contextuales para sostener de manera lógica y natural en la entidad ni en un distrito, pero está demostrado que aconteció en La Huacana esto, en Mújica esto, en Gabriel Zamora esto y en Nuevo Urecho esto. Indicios que exponen la existencia de violencia focalizada territorialmente, conste, violencia que pueda permitir pensar esta inferencia presuntiva para pensar que hubo una injerencia en el desarrollo del proceso electoral, de la jornada electoral, ¿sí? Y hay interconexión entre los municipios donde ocurrieron hechos concretos de violencia. Nuevamente lo digo por si hiciera falta, sin que ello esté suponiendo, sin que yo suponga un pronunciamiento con relación a la situación de violencia que vive la entidad,
sino su relación de esa violencia, la injerencia de esa violencia en el proceso electoral, ¿sí? Entonces hay presunciones específicas a partir de ciertas pruebas que en algunas localidades y secciones hubo un impacto en estos municipios. Las irregularidades son insuficientes para alcanzar la pretensión de anular toda la elección. Hay elementos para evidenciar irregularidades en 4 municipios, pero no es generalizado. Y otra vez, no hay elementos para presumir que la votación emitida en ese distrito y en toda la entidad se vio afectada por esta circunstancia. Entonces, aquí obviamente ya no se va a temas más específicos. Y entonces, no basta que se acredite la incidencia de personas supuestamente pertenecientes al crimen organizado en algunas secciones, sino que sea generalizado y trascendente para todo el Estado. Entonces, aquí lo que podemos decir es, hubo presencia del crimen organizado y casi fue trascendente. Incluso considerando las casillas señaladas en las narrativas testimoniales y los hechos expuestos en la demanda, suponiendo sin conceder que se hubieran acreditado los hechos de coacción alegados, estaríamos hablando de 129 casillas de las 255 del Distrito 22, que no es determinante para el resultado de la elección de la gubernatura, en donde se instalaron 6,168. Es más del 97% se ejerció de manera libre. Solo el 2.1% de las casillas hubo actos de violencia y coacción. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí otra vez, ¿no? Los hechos probados, la incidencia, ¿sí? Y aquí, bueno, otras cuestiones relativas a prácticas de embarazo de urnas, ¿no? Que le meten más votos de los que debería tener, y bueno, resulta infundado, ¿no? Entonces, aquí otra intervención, ¿no? Sindicatos en el proceso electoral. Esto lo voy a obviar, ¿no? Pero bueno, lo voy a obviar porque no nos corresponde específicamente, aunque es interesante, ¿no? También ver la cuestión relativa a los sindicatos y sus uniones con fines proselitistas, ¿no? Sus limitantes, hay líneas jurisprudenciales con ello. Obviamente, también se vincula con la cuestión relativa a la integridad electoral, a la desconfianza, a prácticas propias de la no democracia, la democracia, el autoritarismo electoral en México, donde antes, no, pues los sindicatos eran un coto de votos para el partido oficial sobre todo, ¿no? Y bueno, aquí había denuncias en ese sentido, y hay un análisis, ¿no? Del proselitismo sindical, y entonces, bueno, esta cuestión de los procedimientos sancionadores, y bueno, solo lo menciono, ¿no? Porque, insisto, nos interesaba sobre todo la cuestión de la presencia de crimen organizado, que también es interesante, ¿no? O sea, cualquier grupo que pudiera tener un interés político, un interés más allá o sea, un interés político para influir en la elección, más allá de la libre formación de la voluntad colectiva, como podría ser un sindicato, ¿no? Entonces, bueno, igual aquí, ¿no? Notas periodísticas, declaraciones, contenidos de mensajes, ¿sí? Entonces, todas estas, ¿no? Toda la valoración de cuáles fueron los hechos que sí se llevaron a cabo. Y entonces dice, bueno, hay irregularidades relacionadas con una asamblea, pero es una que por sí misma no es resultado, perdón, no es determinante, ¿no? Y luego, conferencias matutinas del presidente, ¿no? Artículo 134 de la Constitución, normas de la propaganda gubernamental, que dice son ineficaces e inoperantes, hay un análisis probatorio deficiente y no se advierte una incidencia determinante. Esto va a ser importante un poco la lógica de la determinancia,
para ver luego el asunto de los influencers, ¿no? Entonces, indebida valoración probatoria, agravios relacionados con el 134, ¿sí? Llevó a cabo 36 conferencias matutinas durante la campaña en el estado de Michoacán que habrían implicado un posicionamiento a favor del partido político. Son afirmaciones genéricas. Señalan fecha, contenido, o sea, bueno, hubo conferencias matutinas que decían por qué en ese dicho hay una referencia específica o una propaganda gubernamental diciendo que es propaganda gubernamental, y por qué en todo caso la presencia de esa propaganda fue determinante para el resultado de la elección, ¿sí? Hubieran podido obtener los videos de las conferencias y formular consideraciones. Tienes que probarlo, no basta con que, pues yo digo que eso es, y ahora tu tribunal investiga, ¿no? Esta naturaleza de las conferencias electorales, ¿no? Que tienen una cosa ahí sui generis, entonces, pues bueno, no hay una vinculación nuevamente directa, ¿no? Entre una cosa y la otra. En todo caso, vi cuáles fueron las circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, eso solo para mencionar los otros agravios. Aquí están algunos de los casos, ¿no? Que se refiere a las candidaturas a la gubernatura, ¿sí? No realizó mayor comentario, sin nivel de hacer expresiones de crítica, o sea, un análisis en todo caso de lo que sí sucedió, ¿no? Recursos públicos, con fines electorales por parte del ayuntamiento, programa de vacunación, todos resultan infundados, ¿no? Pero bueno, todos en todo caso resultan interesantes para efectos de la determinancia y para efectos de de los, ¿cómo se llama? De los principios que rigen las campañas electorales, ¿no? De los principios de certeza, de legalidad, y de la valoración que se puede hacer con relación a pues sí, la declaración de validez de la elección, ¿no? Entonces, bueno, inoperantes, infundados, aquí solo las irregularidades, ¿no? La valoración conjunta. Entonces, en estos municipios hubo hechos de violencia e incidencia de personas armadas. Luego, aquí algunas asambleas generales, ¿no? En donde hubo un acto proselitista, un acto organizado por dicho sindicato, conferencias matutinas, se acreditan actos de campaña durante la veda electoral, resoluciones judiciales, ¿sí? Y se valora en el alcance en lo individual de las irregularidades, los procesos y bueno. Entonces, la violencia electoral acreditada en estos municipios por la incidencia de los grupos de delincuencia organizada o crimen organizado, hay evidencia suficiente para decir que se afectó la certeza, la seguridad jurídica y las condiciones para ejercer libremente. Ya vimos las pruebas, ¿no? Que ahí se llevaron a cabo. Y luego, dice, para ese efecto se considera que la votación estatal que emitió la responsable es la siguiente, ¿no? Recomposición por privación de derechos de votación en estos municipios para determinar la votación final conforme lo siguiente, ¿sí? Aquí una recomposición también de la votación estatal de candidatura. Y por último, bueno, ¿y qué hacemos, no? O sea, más allá de estas cuestiones, ¿cómo hay garantías de no repetición? ¿Sí? Adoptarse medidas sobre hechos de violencia que puede volver a ocurrir en futuras elecciones. Entonces, un encargo para las autoridades locales y federales de cuidar y prevenir, de identificar factores de riesgo, ¿no? Entonces, prevenir a cualquier derecho, bueno, todo lo que significa las medidas de repetición, de no repetición, la parte convencional, ¿sí? Pero en materia electoral, pues obviamente están algunas culpas, o digamos, es que decir la culpa invigilando, ¿no? Pero unas responsabilidades compartidas, responsabilidades solidarias, las autoridades evaluar los riesgos que se pueden actualizar,
prevenir escenarios de riesgos derivados en la injerencia de la delincuencia organizada, protección de bienes jurídicos, ¿sí? O sea, como ven, en la sentencia no únicamente se limita a modificar en todo caso el resultado de la elección, hacer el análisis de la prueba contextual, decir en qué casos sí, en qué casos no y cómo no resulta suficiente para declarar la nulidad completa de la elección, qué es lo importante de atribuir a un contexto un resultado específico, pero después, siendo que sí se presentaron situaciones de violencia, que hay violencia generalizada, que en algún momento dado puede suponer que la presencia del crimen organizado tenga una injerencia directa en la elección, entonces llevar a cabo medidas de no repetición. Y no solo es, bueno, pues sí, ¿no? Te digo el marco convencional y hazlo, sino celebrar convenios de colaboración entre autoridades de seguridad pública y electorales, generar mapas de riesgo, filtros de investigación, protocolos de guías, foros y consultas, y reglamentar una facultad de atracción preferente para que en todo caso, ¿no? Cuando hubiera existencia de factores de riesgo por violencia, pudiera ejercer el INE su facultad de asunción, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, modificar la sentencia, el cómputo estatal, confirmar la declaración de validez de la elección y dar vista para los procedimientos sancionadores en el caso de vedas electorales. Ya lo decíamos la clase pasada, ¿no? No quiere decir que en el caso de que haya violaciones varias, que en este expediente son violaciones varias, aunque nos concentramos en la violencia, eso significa impunidad. Significa que no hay nulidad de la elección, pero sí puede haber otras sanciones. Lo veremos ahorita con la de los influencers, ¿no? Entonces, bueno, se modifica, confirma declaratoria de validez y legalidad de la elección y los procedimientos sancionadores correspondientes, ya con las modificaciones correspondientes, ¿no? El cómputo estatal de la elección para recomponer la parte de los municipios en donde sí se acreditó que hubo la presencia de delincuencia organizada y de hechos, ¿no? Tales que permiten pensar en violaciones graves, ¿no? Entonces ahí se recompone los cómputos distritales. Vamos a regresar a la presentación para hablar de manera general de esto de los influencers y ahorita vemos un par de sentencias. Anulada por, no, como tal no. En esta, digamos que fue presencia de violencia general, bueno, fue presencia de violencia generalizada casi determinante, podríamos decirlo de esa manera, ¿no? No fue determinante, pero sí hubo presencia de violencia, pero hasta donde entiendo no había declaratorias de nulidad por ese hecho. Vamos entonces a la presentación para hablar de los influencers, ¿sí? ¿Qué pasó no, miren, primero, ¿saben qué? Vamos a ver una nota, hablando de notas periodísticas, vamos a ver primero una nota que tiene que ver con esto de los influencers, porque ahí hay varias cosas que me interesa que revisemos, ¿no? Ay, permítanme, porque pestaña y FGR. Entonces les comparto la nota. En realidad fueron nada más 10,000 pesos, o al menos fue lo que se me pagó a mí. Luego de que decenas de influencers fueron acusados de promocionar al Partido Verde Ecologista de México un día antes de las elecciones, salió a la luz un documento que habría sido el guión que la asociación política proporcionó a los involucrados. En el noticiero de Ciro Gómez Leiva se dio a conocer el supuesto guión que el Partido Verde dio a los actores, actrices e influencers que participaron en la campaña para hacer propaganda política en plena veda electoral. El documento indica que
los famosos debían publicar desde el sábado una historia en su cuenta de Instagram, la cual debía estar vigente todo el domingo, el día de las elecciones. El instructivo también señala que se puede arrobar al Partido Verde en las historias, aunque esta indicación solo es una sugerencia. Posteriormente se desglosa un guión con opciones de introducción, desarrollo, clímax y desenlace del mensaje. El documento incluía 4 opciones para la introducción. Oigan, estaba revisando las propuestas del Partido Verde. Por cierto, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Son 2 de las frases con las que podían comenzar. En el clímax se pedía que se reflejara interés hacia el partido y también se ofrecen 4 opciones como: yo ya estoy decidida y voy a votar por el Partido Verde, o yo ya estuve checando las propuestas del Partido Verde. Luego debían destacar alguna de las propuestas del partido y finalmente expresar su apoyo o incitar a votar por ellos. Tras los hechos, este jueves se dio a conocer que la Fiscalía General de la República inició una investigación contra los famosos que violaron la veda electoral y por iniciar una campaña a favor del Partido Verde el pasado 6 de junio. Voy entonces a la presentación. Entonces aquí, ¿no? El asunto es, no es el único, en realidad ya hay una línea jurisprudencial, porque no es ni la primera vez que al partido político en cuestión se le acusa de lo mismo. Hay un expediente, igualmente el SUB-REP 172/2021, que es en realidad el que se refiere a la nota, porque este en específico habla del caso es en Zitácuaro, Michoacán, en donde la Sala Toluca, primero, y ahorita vamos a ver las diferencias de interpretación y de valoración probatoria, había declarado la nulidad por esta presencia de que estos personajes, estos influencers, ¿no? Pues llamaron a votar en favor de una candidata. Pero en el 172/2021 lo que sucedió fue una sanción en materia de fiscalización, es SUBRAP, perdón, SUBRAP 172/2021. ¿Qué sucede? Que el partido en cuestión, sobra decir cuál es, ya lo dijeron en la nota, ya todo el mundo sabe además cuál es, justamente unos influencers el día de la veda electoral, circunstancias de modo, tiempo, lugar, ¿no? En tiempo prohibido, establecen o dicen que hay que votar por un determinado partido, por un determinado candidato, y en principio, insisto, esto ya lo habían hecho, ¿no? Ahí para determinar la sanción en el procedimiento nacional correspondiente, pues obviamente hablan de la reincidencia, fue una sanción importante la que recibió el partido, pero pues bueno, en principio las personas podemos manifestar nuestras opiniones electorales que sean, y no estamos impedidos por las vedas electorales. Entonces, pues no importa si eres influencer o no, tú puedes decir lo que tú gustes, ¿no? Si tienes muchos seguidores en Instagram, en Twitter, en Facebook, no importa, ¿no? En principio. La cuestión aquí es que el INE investigó, estoy hablando del SUBRAP 172, pero me interesa como un antecedente y lo que resolvieron en ese sentido de las sanciones, ¿no? Entonces, al ocurrir esto, al ser ya una conducta reiterada de parte del partido político, el INE investigó y efectivamente se da cuenta no solo de que había un guión y hubo un pago de por medio, lo cual implicaba una infracción a las normas de fiscalización porque no habían sido reportados como gastos de campaña, cuando lo fueron porque erogaron una cantidad no pequeña para que ciertos influencers dijeran cuestiones favorables a un partido político, además en un tiempo prohibido, es decir, una violación en materia de fiscalización y una violación en materia del modelo de comunicación política. Viene el procedimiento de fiscalización y viene el procedimiento de modelo de comunicación política, el especial sancionador, y en el de fiscalización le impone al partido una multa alta y el partido dice, a ver, en primera, fue marginal. O sea,
el que haya unas personas que se manifiestan en ejercicio de su derecho de libertad de expresión, ellos dicen eso, ¿no? En favor nuestro, no tuvo ningún resultado en la elección porque ni ganamos. Ahí, por ejemplo, no habría cómo pensar en una nulidad, lo cual no quiere decir que no habría cómo pensar en sanciones. Entonces, por un lado gastaste sin haber reportado esos en tus gastos de campaña. Porque el otro partido fue lo cual en términos de derecho sancionador, sea penal, sea administrativo. La misma conducta puede tener diferentes sanciones, aunque no se esté sancionando por la misma vía. No me pueden sancionar 2 veces por la vía penal por la misma conducta, pero sí puede mi conducta ser sancionable o reprochable por el derecho penal, por el derecho administrativo y por el derecho civil. Y entonces, en ese caso, hay una violación al procedimiento de fiscalización y una violación al modelo de comunicación política. Además de que hay un fraude evidente, ¿no? Evidente a la ley, en el sentido de hacer pasar como libertad de expresión algo que no fue. Bueno, ese es un expediente. En este caso en particular, lo que vamos a tener ya no nada más es la sanción o no, o los motivos de sanción o no, sino que esto se traduzca en la nulidad y por qué sí o por qué no, ¿no? Entonces, ya decía, ¿no? Uno de los elementos a tener en cuenta, como circunstancias de modo, tiempo y lugar, inclusive para la sanción, pero también para generar una conducta probable o un análisis de probabilidad contextual, más allá de toda duda razonable. Este partido lo ha hecho desde 2015, ¿sí? Violaciones relacionadas con la contratación de influencers. Entonces, bueno, ni porque ha habido cartas de ciudadanos, ni porque ha habido sanciones electorales, han frenado este tipo de actos, ¿no? Entonces, en plena veda electoral, otra vez, ¿no? Vienen estas personas, ¿no? Hubo una multa en el caso del SUBRAP 172, que aún en el 2021 de 40 millones de pesos, que ha sido la más elevada, cancelación de tiempos de radio y televisión durante un año, ¿no? Pero bueno, el chiste es que la Sala Toluca, en el caso de una elección, ¿sí? Se llevan a cabo, ¿no? Para diputaciones federales de mayoría relativa, y en el distrito 3 de Michoacán obtiene la constancia de mayoría un partido, en donde la coalición le integraba el Verde Ecologista, y los partidos de la coalición que competían impugnan el resultado con base en la intervención de influencers por parte del Partido Verde. La Sala Toluca declara la nulidad y, desde luego, la sentencia es impugnada por la coalición que le fue revocado el triunfo. De acuerdo con la Sala Toluca, para declarar la nulidad, ¿no? Bueno, más bien, en la argumentación de la Sala Toluca, no se pudo probar de manera fehaciente la determinancia, qué tan determinantes fueron los mensajes emitidos. En la argumentación dicen, al menos 12,809 votos del Partido Verde podrían haber sido producto de los mensajes difundidos en redes. Más allá de la falta de mediciones concretas para encuadrar el impacto de los mensajes, lo revuelto que puede resultar la resolución, la cosa es que tratan de encuadrar delitos federales en un ámbito local, ¿sí? En la argumentación de la Sala Toluca. Entonces, es claro que hubo una violación inaceptable por parte de la ley, ¿no? Y la cuestión fue que en la sentencia original, sentencia impugnada, se trató de cuantificar, decir cuánto fue el tema aritmético, ¿no? Resultaba clara, desde luego, la violación de la etapa de veda electoral en el ámbito federal, pero era difícil determinar la capacidad de la estrategia para incidir en ese espacio geográfico determinado sobre una población específica.
del Distrito 3 de Michoacán. Entonces, cuando la Sala Superior, en la sentencia subrec 1159, diagonal 2021, refuta los argumentos de la sentencia porque no logra acreditar la determinancia de los resultados de la elección de los mensajes difundidos por los influencers. Observa que las conclusiones de la Sala Toluca fueron, y dice la sentencia, ¿no?, subjetivas, se trató de inferencias o presunciones carentes de elementos objetivos válidos para establecer cómo esos mensajes fueron determinantes para el resultado de la elección. Y no pudo demostrar de manera específica y concreta su impacto en el ámbito territorial de ese distrito. Algunas de las consideraciones fueron, ¿no? Hay bajo índice de acceso a Internet en los 13 municipios que corresponden al distrito electoral, más o menos del 19.13%. Infirió la Sala Toluca que, o sea, esta consideración es de la Sala Superior, ¿no? Bajo índice de Internet. Luego, dice, la Sala Toluca infirió indebidamente que los 142,188 seguidores que sumó de las cuentas de influencers podrían equipararse a la exposición de mensajes publicados. La diferencia porcentual entre el primero y segundo lugar superó el 5% que exige la ley para declarar la nulidad por otro tipo de conductas establecidas en el artículo 41, párrafo 3, base sexta. Consideró la Sala votación histórica del Partido Verde en ese distrito, ¿sí? Porque dijo, bueno, en 2015 tuvo 7,800 votos, estoy redondeando, ¿no? En 2018, 11,300 y en 2021, 12,800. Pero dice la Sala, ¿no? La resolución de la Sala Toluca advierte que desde la decisión de tomar como hilo conductor el tema aritmético, intentar cuantificar la afectación de la influencia, o sea, tomar o conocer una medida de impacto directo en el voto para relacionarlos con la decisión del elector y la difusión de sus mensajes, pues es un poco laberíntico, ¿no? Por ejemplo, no se estableció con claridad que hubo una estrategia de campaña que utilizó propaganda prohibida, que se realizó de manera planificada, concertada, generalizada, con un discurso uniforme y tiempos sincronizados. No fueron materia de controversia, de acuerdo con la resolución de la Sala Superior. Y cuando se particulariza el caso, resulta comprensible, ¿no?, que haya sido revocada la sentencia por parte de la Sala Superior porque no se cuenta con mediciones objetivas sobre el impacto de este tipo de mensajes en el electorado general, menos aún en el espacio delimitado como el Distrito 3 de Michoacán, ¿no? Entonces, no se puede determinar el impacto de las irregularidades en la elección porque no puede haber un panorama objetivo con el grado de afectación. Claro, los alcances de la Sala Toluca eran limitados para un problema con muchas aristas, ¿no? Que dijimos, ¿no? La campaña del Verde constituyó sin duda una transgresión a la ley y la atendió a la Comisión de Quejas del INE. Le valió esta multa, ¿no? Calculada, ¿no?, racionalmente, la cuestión relativa al cálculo de la multa y que se vincula con el 172/2021, también es importante, ¿no? La notificación a la Fiscalía Especializada, la ratificación de la sanción por parte del Tribunal Electoral en el asunto que les comento. Entonces, bueno, aunque no se pudo decretar la nulidad en ese distrito, en el ámbito geográfico, sí hubo una sanción al partido por haber violentado el modelo de comunicación política. Lo que no sucedió es como, otra vez, hablando de contexto, como esos hechos que sí constituyeron violaciones electorales que fueron consideradas para la imposición de una multa importante y que supusieron una investigación por parte de la Fiscalía. Ahí sí la verdad es que no sé cuál haya sido en todo caso el resultado, pero lo cierto es que que no quedó, digamos, como para decirlo de alguna manera, impune, ¿no? Hubo otras sanciones de parte de las autoridades electorales, ¿no? Mas no se pudo establecer el nexo causal entre los hechos en general, los influencers, y
el resultado material de la elección en ese distrito, en donde además había este elemento de bajo acceso a Internet, ¿no? Entonces, aquí lo importante es vincular una cosa con la otra en las dos circunstancias. Bueno, yo con eso termino este módulo, pero no sé si haya preguntas, comentarios. Ustedes tienen experiencia, ¿no? O muchas de ustedes tienen experiencia en cuestiones relativas a organización de elecciones, quizás con presencia de grupos violentos, ¿no? O alguna consideración con respecto al alcance de estas sentencias y me gusta decirle, indebida o el intento de indebida formación de voluntad colectiva, ¿no? Por cualquiera de los elementos que analizamos tanto el viernes como hoy. Así que quedo para escuchar comentarios, preguntas, si las hubiera, sugerencias críticas con relación a las clases de viernes y de hoy. Nada. Bueno, pues no, como vimos, la importancia de los medios probatorios, la cuestión del contexto relacionado con lo de la carga dinámica de las pruebas y otra vez, ¿no? Vincular hechos con circunstancias particulares, ¿no? Pues si no hubiera nada más, yo les agradezco por su presencia, por su atención, por haberse conectado y deseando que este diplomado haya sido, en realidad está por terminar o termina, no sé en realidad si termina hoy o termina mañana, pero está por terminar, pues que les haya sido provechoso este módulo en particular, todos los módulos que lo integran en lo general, y pues quedamos como siempre en la Escuela Judicial pendientes de sus comentarios, otra vez, ¿no? Críticas, cualquier cuestión que pudiera mejorar en contenidos, en análisis, en didáctica, a este módulo en particular, a los módulos en general del diplomado. Yo me agradezco, que pasen buena noche, feliz inicio de semana y hasta la próxima.